continuando con esta serie de temas, vamos a ver la segunda parte de los opositores, enemigos o adversarios de mi vida abundante, y vamos a empezar hablando de la carne, que consta de 2 temas. En la primera parte vamos a conocer las características de la carne y todos aquellos malos hábitos, y en la tercera parte vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer y vamos a hacer el tiempo de oración final. Entonces, iniciando con la carne, la palabra carne, que es basar en hebreo y sarx en griego, es usada con frecuencia en la Biblia de diversas maneras. El sentido más significativo y observado y aclarado en los escritos de Pablo hace referencia al viejo yo, a mi vieja manera de ser, a mi viejo ego, y está escrito en Romanos capítulo 7. Es muy lindo porque Pablo mostraba su humanidad. Entonces también nos damos cuenta que todos los personajes que están escritos en la palabra de Dios, de los cuales se describen, están allí para que nosotros nos identifiquemos y también nos demos cuenta que eran hombres y mujeres sujetos a pasiones que se equivocaban, pero vemos también cómo así, junto con la equivocación y con aquellas cosas muy fuertes que vivían, venía la salida. Y entonces la palabra de Dios, todo lo que está escrito es provechoso para nosotros, y lindo porque son personajes muy auténticos, muy actuales, nunca pasarán, y nos identificamos en cierta forma con ellos. Y cómo no, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 15, 18 y 19, y vamos a mirar lo que Pablo dice al respecto. Dice en Romanos 7, 15, 18 y 19, dice: porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínense, nosotros ya tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted no está seguro de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, le invito a que escuche la parte introductoria del tema donde oramos, para que usted empiece a vivir esa vida abundante. Entonces, aquí dice Pablo: lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a veces nosotros hacemos cosas aborrecibles, cosas que no queremos hacer y no comprendemos qué es lo que está ocurriendo. Dice verso 18 de Romanos 7: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo, no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y acá hay una cosa espectacular, y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Entonces aquí Pablo está hablando de su carne, de su ego, de su viejo hombre. Dice: yo ya tengo una vida abundante, pero sin embargo el pecado que mora en mí, lo que hay en mí, mi vieja manera de ser, mis malos hábitos, son los que actúan en mi vida, y hago lo que no quiero. Y dice en el 19: pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Muchas veces a nosotros nos ocurre así, ocurre que estas circunstancias gobiernan nuestra vida. Cuando hablamos de los malos hábitos, estamos hablando cuando hablamos de los 3 enemigos, que hablamos en la parte que los leímos y estudiamos un poquito acerca de ellos en la parte introductoria, o solamente los enunciamos: 3 adversarios, enemigos, opositores, que son la carne, el mundo y el diablo, o Satanás. Estos 3 opositores, cada uno tiene características diferentes y cada uno opera de una manera diferente, pero los 3 pueden actuar también en conjunto. Generalmente nosotros no nos damos cuenta que la carne nuestra, mi propio ego, mi propio yo, mis malos hábitos, pueden hacerme pasar un mal momento y vivir lo que realmente no queremos vivir. ¿Qué ocurre en nuestra carne? Antes de que nosotros recibiéramos a Jesucristo como Señor y Salvador, en nuestro cerebro quedaron impresas, grabadas, todas aquellos hábitos, muchos hábitos muy malos, otros
regulares y otros buenos. Esos hábitos regían nuestra vida. Esas normas de comportamiento que nosotros teníamos quedaron impresas en nuestro cerebro. Y cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, la manera como antes vivíamos era gobernada por nuestro ego, por nuestra carne, por nuestras emociones, básicamente, por nuestra voluntad. Una vez entregamos nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador, que Él lo hace mejor que nosotros, queremos ajustar nuestros hábitos a la manera de vivir de Dios, o queremos ya no tenerlos, pero no hemos sido capaces de desprendernos. ¿Qué ocurre con estos hábitos? Estos hábitos nosotros tenemos que reeducarlos. Nosotros tenemos que reeducarnos en hábitos correctos que traigan consecuencias buenas para nuestra vida. Y para eso nosotros tenemos que mirar que los malos hábitos que tenemos en la carne, en nuestra manera vieja de ser, en nuestro ego, en nuestro viejo hombre, estos hábitos se clasifican en 3 grupos principales. Los hábitos que están en la mente, los hábitos que están en las emociones y los hábitos que están en el cuerpo. Dice la palabra de Dios, en la mente que hay están los pensamientos. En las emociones nosotros ¿qué tenemos? Tenemos actitudes, está el comportamiento, la forma como nosotros nos expresamos. Y en el cuerpo, pues todos los malos hábitos del cuerpo, que son los vicios y todas aquellas cosas que hacemos en contra del cuerpo, como la glotonería, la mala alimentación, las dependencias a medicamentos, a alcohol, a drogas, a cigarrillo. También los malos hábitos en contra de nuestro cuerpo, los hábitos de tipo sexual y otra cantidad de cosas que están en contra de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos esa clasificación grande de 3 formas como se clasifican estos hábitos: en la mente, en las emociones, en el cuerpo. Pero olvidé decir en la mente. En la mente tenemos los pensamientos y tenemos, el viejo hábito de pensar, teníamos el viejo hábito de pensar primero lo malo antes que lo bueno, de esperar lo malo antes que lo bueno. Y con base en esto, la palabra de Dios dice en Gálatas 5, dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son, ahí usted clasifique el hábito, hay unas que son de la mente, otros que son de las emociones y otros que son del cuerpo. Y esto dice aquí la palabra de Dios, los cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. Y este es un pequeño grupo. Aquí voy a hablar de otro grupo. Colosenses 3 del 5 al 9 dice: haced morir pues lo terrenal en nuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría. Y en el 3:8 dice: desechad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de nuestra boca. Entonces fíjense que son una cantidad de cosas que nosotros las hemos adquirido, las hemos aprendido con las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros amigos, de nuestra casa, de la televisión, del cine, etcétera, pero que no nos hemos dado cuenta que estamos llenos de esos malos hábitos y que no traen una respuesta positiva para nuestras vidas. Aquí no se trata es que Dios prohíbe y a Dios no le parece. No, es cuántas consecuencias traen para su vida. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida súper abundante, una vida preciosa, una vida que no nos haga falta absolutamente nada. No se trata de la dificultad para disfrutar, o que Dios sea un Dios de prohibiciones, o que empecé a leer la Biblia y empecé a buscar al Señor y yo veo que no he sido capaz de esto, no he sido capaz de solucionar. Ya sabemos que la Biblia dice que Dios promete para nosotros una vida abundante, y Dios quiere, y el deseo de Dios es que nosotros vivamos esa vida abundante. Pero aquí nosotros tenemos una responsabilidad. Hay un adversario, hay un opositor, y se llama la carne, se llama mi propio ego, se llama yo misma, mi ego, mi vieja naturaleza, mis malos hábitos.
todo aquello que aprendí, de lo cual yo tengo que irme desprendiendo. Y aquí vamos a mirar cuáles son las características de la carne, cuáles son las características de esa vieja manera de vivir, de ese viejo hombre, de mi vieja Ángela. La primera característica está en Gálatas 5:17. Dice la palabra de Dios: porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que deseamos. La primera característica de la carne, de mi vieja naturaleza, de mi viejo ego, es que tiene deseos contrarios a los del espíritu. Nosotros queremos vivir de una manera espiritual y bien, pero la carne tiene deseos contrarios al espíritu. ¿Cómo explicamos esto? Espiritualmente usted quiere orar porque sabemos que orar es de beneficio para nosotros. Orar es entregarle mi carga, mi afán, mi preocupación y mi dolor a Dios. Y nuestro espíritu tiene necesidad de orar y quiere que oremos, pero la carne se opone. Entonces usted hace el propósito y dice: voy a levantarme a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, 15 minutos antes de mi rutina habitual para orar. Y resulta que a la hora que pone el reloj, cuando suena, la carne le dice que no, que espere un momentico, que está muy cansado. La carne se opone. La carne no va a decir que de una vez podemos levantarnos y hacerlo. Entonces, esto es importante que nosotros aquí lo comprendamos. La carne se opone. Y la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu. La segunda característica es que busca satisfacer sus deseos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Entonces dice, ¿qué dice la palabra de Dios? No satisfagáis los deseos apasionados de la carne. ¿Quién los satisface? Los satisfago yo. Yo satisfago los deseos apasionados de la carne. Entonces, ¿yo qué característica debo comprender? Que la carne tiene deseos que quieren ser satisfechos. El deseo sexual, el deseo de la comida, el deseo de ver más, el deseo del chisme, el deseo de oír más, el deseo de que, etcétera. Una cantidad de deseos. Pero la Biblia dice claramente: no satisfaga esos deseos. Y la tercera característica, dice por el mismo Señor Jesucristo, que es algo precioso, dice Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, otra característica de la carne es débil. Yo no debo creer que voy a tener el control. Ejemplo, en un vicio, si yo tengo un problema con el alcohol, yo no tengo que ir a determinados lugares o frecuentar determinadas personas que me facilitarían, digámoslo así, o me inducen a que yo pueda caer nuevamente. No, que no importa, yo digo que no, en medio de la situación, en medio del calorcito, en medio de la conversación, bueno, un traguito no tiene nada que ver, pero resulta que yo tengo una debilidad con el licor, mi carne es débil, yo no debo darle licor, yo tengo que acabar diciendo que no. ¿Por qué? Porque debo comprender que la carne es débil y que con una no basta, sino que serían muchos. O sea, voy a terminar de pronto borracho o borracha. Y la cuarta característica es que no se sujeta a la ley de Dios, Romanos 8:7. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Miren aquí una cosa súper importante, y es que la carne no quiere pensar ni quiere ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. La carne tiene otras opciones y piensa de pronto que Dios es exagerado, que lo que dice la Biblia es muy arcaico, que eso no está para el tiempo presente. Pero lo que realmente es diferente. Pero recuerden esto: como se opone a lo del espíritu, la carne tiene y nos puede dar y nos puede ofrecer una cantidad de opciones, pero resulta que esas opciones tal vez
o tal vez no, con toda seguridad, esas opciones no son las que nos van a llevar a la vida abundante que Dios quiere. ¿Qué debemos tener nosotros claro? Que a pesar de todas estas características y de todas estas debilidades de la carne, el Señor Jesucristo ya lo hizo todo por usted y por mí. Pero estas 4 responsabilidades y más, o sea, vamos a encontrar que son muchas más, están a cargo nuestro. Nadie puede dominar la carne por mí si no soy yo misma viviendo una vida en el Espíritu. ¿Por qué hago énfasis en estas características? Porque a veces nosotros decimos, este vicio es porque Satanás lo puso, este vicio es porque yo lo heredé de mis papás, de mi no sé quién, es porque me enseñó. No, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad? Y es controlar y conocer que tengo un opositor en mí mismo y que se llama mi ego, se llama mi carne, se llama mi propia voluntad, se llama mi vieja manera de vivir, mis hábitos que impiden que yo viva una vida espectacular. Lo lindo y que debemos tener claro es que el Señor nos rescató de la potestad de las tinieblas, Dios Padre, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. O sea, aquí no estamos hablando de que es imposible salir de ahí. Debe usted tener claro, y yo debo tener claro, que ya Jesucristo lo pagó todo en la cruz. Jesucristo lo hizo todo por usted y por mí. Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad está en sus manos y está en las mías. Y ahora lo que continúa es cómo yo controlo mi carne, qué tengo yo que hacer. Y para esto, entonces le invito a que mire el siguiente video, la tercera parte de esta serie, donde nosotros vamos a encontrar cuál es el desenlace, a mirar un conjunto de estos malos hábitos, malos deseos, para que cada uno de nosotros lo tengamos bien claro, y lo más espectacular es que vamos a orar por ello. Entonces le invito a que continuemos con la tercera parte, pero que tenga muy presente estas características, porque yo tengo que conocer qué es lo que la carne quiere para no satisfacer, para no dejarme controlar. Bueno, muchas gracias, y entonces continuamos en el siguiente video.